Hola, muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a estas jornadas que hacemos desde la Confederación de Empresarios de Tenerife sobre la reforma laboral que tanto nos ocupa y tanto nos preocupa, porque está convirtiéndose sin duda en un cambio no solamente legislativo, sino que no siendo una reforma laboral profunda en todo lo que parecía que podía haber sido. Sí es cierto que lo que han tocado ha cambiado la forma de trabajar y la forma de contratar de los próximos años dentro del mundo empresarial. Y como ha generado una controversia importante, pues hemos decidido que vamos a hablar aquí un ratito entre nosotros, con buenos profesionales. Hemos tenido la ocasión ya de trabajar con ellos. Y vamos a desarrollar esta reforma laboral como tenemos que verla. Primero, con una explicación que ya casi todos conocemos en profundidad, porque la estamos implementando en nuestras empresas, tanto en los departamentos de recursos humanos como a través de los asesores laborales que trabajan para nosotros y que son unos magníficos profesionales, pero que nosotros tenemos que tener, tanto ya como directivos o como empresarios, la opción de saber y tener metido en nuestro ADN qué es lo que ha cambiado, dónde están las posibilidades, qué terrenos no debemos caminar y sobre todo cómo preservar, aparte de la legalidad, lo que es nuestra propia razón de ser, que es crecer, mantener la viabilidad de nuestros proyectos adelante y hacerlo y crear empleo, que es la mejor manera de aportar a la sociedad, no solamente con el pago de impuestos, sino con la generación de empleo, lo que la empresa puede y hace por la sociedad que le rodea. Tenemos con nosotros a dos personas, una de ellas es Rafael Massieu, que es conocido de todos nosotros. Ha sido socio del bufete de don César Llorens durante mucho tiempo, de St. John, licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia, por ICADE. Ha impartido numerosos cursos y formación en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Es el presidente, creo, no sé si me equivocaré o no, pero es el presidente del grupo Lexelia, en el que nosotros tenemos como abogados de referencia en materia laboral de esta casa, y que en lo que estamos pues, tremendamente satisfechos por su profesionalidad y su trabajo. Y es consejero y secretario de innumerables empresas de tamaño mediano y alto de prestigio. También nos acompañará Jezabel Bravo de la Laguna. Como les decía, hemos tenido la ocasión de departir con ella en anteriores reformas su ir a ser, su conocimiento, su buena capacidad para desarrollar los temas y cómo los desmenuza. Es una experta que trabaja para muchas de nuestras empresas asociadas, tanto aquí como en la Confederación Hermana de Las Palmas, con empresas yo creo que de las mayores de Canarias, y por lo cual su conocimiento en el día a día de la negociación colectiva, de la contratación, de las relaciones laborales en general, siempre la ha mantenido a un nivel más que satisfactorio, yo creo que por encima del sobresaliente, sin ninguna duda, y buena amiga de esta casa, y que, como decíamos, nos ha ayudado a consolidar una reputación en el mundo laboral que es lícito y es legítimo que lo hagamos público. Dicho eso, si les parece, yo creo que tendríamos que entrar en materia, y creo que podríamos darle la palabra a Rafael Massieu para que pueda empezar a darnos su opinión sobre todo esto. Bienvenido, Rafa. Buenos días. En primer lugar, muchas gracias a la CEO de Tenerife por darnos la oportunidad de hacer esta aproximación a la reforma laboral recientemente aprobada, incluida en el Real Decreto Ley 32/2021 de 28 de diciembre. Mi compañera Jezabel Bravo de Laguna y yo hemos compartido las
materias que vamos a tratar, y ella nos hablará de la nueva regulación de los convenios colectivos y de los ERTE. Y yo por mi parte les haré, como digo, una aproximación a la nueva contratación temporal. En primer lugar, digamos que se consideran nuevos contratos temporales el de circunstancias de la producción, la sustitución, los fijos discontinuos, los contratos formativos y la modificación que se produce específica para el sector de la construcción. Digamos de entrada que en realidad todas estas modalidades contractuales las hemos conocido desde hace ya bastantes años. Sin embargo, las reformas que se han producido son de tal magnitud que podemos considerar que efectivamente sean nuevos contratos. Por su parte, van a desaparecer dos contratos que han tenido una muy amplia aplicación hasta fechas recientes, como es el contrato de obra o servicio y la acumulación de tareas o exceso de pedidos. Para mí, de toda la reforma llevada a efecto, la que menos sentido puede tener es la desaparición del contrato de obra o servicio. Es verdad, no cabe duda, de que bajo esta modalidad se han realizado, hay una bolsa, vamos a decirlo así, de contratación fraudulenta. Eso es lo que nos dice la experiencia en el día a día de la jurisdicción social. Sin embargo, es un contrato que tiene más que ningún otro sentido, porque no cabe la menor duda de que hay obras que por su propia naturaleza, o servicios que por su propia naturaleza son absolutamente temporales, y sin embargo, estos que desaparecen sí que lo hacen, digamos, de forma definitiva. Y luego hay otras cuestiones en las que vamos a tener algún comentario, como es el encadenamiento de los contratos temporales, la remisión que hace la norma a los convenios colectivos que podrán, digamos, añadir nuevas rigideces, incluidas en la reforma, y también algunas obligaciones que se crean nuevas de información para la empresa. Y luego haremos una breve mención a la subcontratación y en particular al convenio aplicable. Empezaremos pues, siguiendo el orden de la norma, con los contratos formativos. Estos son similares en cuanto a su concepción respecto del contrato de aprendizaje y de prácticas que hemos tenido. Pero ahora que se cambian profundamente, pues pasan a tener una nueva denominación. Tenemos las dos modalidades del contrato en alternancia, que viene a ser el equivalente al contrato de aprendizaje, que en definitiva es la formación dual y que está destinado a aquellos trabajadores que carezcan de una cualificación profesional reconocida, es decir, que no tengan una titulación en materia formativa. En el caso de que se trate de los niveles más básicos de formación, hay una limitación en cuanto a la edad. Solo se pueden contratar en esta modalidad de alternancia los trabajadores hasta los 30 años. Habrá dos tutores, el del centro formativo y el de la empresa, que tienen que coordinarse en su trabajo. La duración tendrá un mínimo de 3 meses y un máximo de 2 años. Cabe la posibilidad de hacer un solo contrato que no sea continuado en el tiempo, y solo se podrá hacer un contrato de esta naturaleza por cada ciclo formativo. En cuanto al tiempo de trabajo efectivo, no podrá ser superior al 65% de la jornada durante el primer año y el 85% durante el segundo. Este tipo de contratos no permiten la realización de horas complementarias ni extraordinarias, tampoco trabajos de turno o el trabajo nocturno. No cabe la posibilidad de establecer un periodo de prueba, y en cuanto a su retribución, será la que fije el convenio. Pero si no existe en el convenio una retribución específica para los contratos formativos, pues no podrá ser inferior al 60% durante el primer año del salario de convenio,
ni al 75% en el segundo año. Y en ningún caso podrá ser inferior al salario mínimo, que como sabemos se va a subir a los 1.000 euros. En cuanto a la segunda de estas modalidades, lo que era el contrato en prácticas, que ahora es para la obtención de la práctica profesional, este es el que está destinado a aquellos trabajadores que sí que están en posesión de un título, sea universitario o de formación profesional. También tendrá que realizarse la posibilidad solo dentro de los 3 años posteriores a la terminación de los estudios, 5 años en el caso de que el trabajador tenga discapacidad. Su duración, pues no podrá ser inferior a los 6 meses, ni podrá exceder de un año, aunque por convenio se podrá limitar, pero dentro de este periodo que hemos comentado, de 6 meses a un año. Aquí sí cabe establecer un periodo de prueba de un mes. Por supuesto, el puesto de trabajo debe permitir la obtención de la práctica profesional adecuada. Tampoco se pueden realizar horas extraordinarias. La retribución será la fijada en el convenio, sin que pueda ser inferior a los contratos en alternancia ni al salario mínimo interprofesional. Esta modalidad contractual tiene un desarrollo muy minucioso en la norma, que creo que por el tiempo de que disponemos no merece la pena descender al detalle, e incluso se prevé que reglamentariamente exista todavía una concreción de la forma, de la modalización de este tipo de contrato. Es una novedad interesante la que se establece que en los contratos formativos puedan celebrarse a tiempo parcial. A continuación, hablaremos de la reforma que se lleva a efecto de los contratos temporales. Y aquí realmente se centra una buena parte, digamos, de lo que es el meollo de la reforma laboral. Como decíamos, desaparecen muchos de las modalidades, posibilidades de contratar temporalmente, que ahora se van a reducir exclusivamente a 2. Circunstancias de la producción y el contrato por sustitución, que viene a ser el antiguo contrato de interinaje. Establece la norma por primera vez que el contrato de trabajo se presume de carácter indefinido, es decir, se establece esa presunción legal de carácter indefinido a la relación. Por otra parte, salvo cuestiones puntuales o excepcionales respecto a un contrato que fue tremendamente aplicado en el año 1984 y posteriores, pero la contratación temporal en España siempre ha sido una contratación causal, es decir, ha requerido que exista una causa que realmente le dé esa naturaleza temporal al contrato. Y siempre ha sido preciso que en el propio contrato se especifique dicha causa. Nuestra experiencia profesional diaria en los juzgados nos hace ver la dificultad de precisar la causa, y este ha sido posiblemente la mayor causa por la que se han considerado fraudulentos los contratos temporales, porque existe una dificultad intrínseca en la descripción con precisión de la causa, con independencia de que haya situaciones en las que realmente pues, no estaba justificado este tipo de contratación. Estoy refiriéndome a aquellas situaciones en las que realmente podía estar justificado. Sin embargo, muchos contratos se transformaron en indefinidos por la dificultad en precisar en el contrato la causa. Pues bien, con la reforma, y antes esto era difícil, ahora como en el circo es más difícil todavía. Es más difícil porque hay que precisar 3 cuestiones en el contrato. 1, ¿cuál es la causa que habilita para esta contratación? 2, ¿cuáles son las circunstancias concretas que lo van a justificar? Y en tercer lugar, la conexión con la duración prevista. Yo les adelanto, y dirigiéndome a las organizaciones empresariales que ustedes representan, creo que estaría justificado
que se pudiera impartir formación a aquellas personas de recursos humanos que realmente se vean que son los que tienen que consignar en los contratos la justificación de la causa temporal. Como decimos, son dos los tipos de contratos temporales que van a existir. Hemos hablado del contrato de sustitución, que era el de interinaje, el cual sí se reforma, pero digamos que en mucha menor medida. El que realmente tiene una reforma profunda es el de circunstancias de la producción. Este contrato, a su vez, tiene, como veremos, dos submodalidades. En primer lugar, las circunstancias de la producción va a ser posible cuando hay un incremento ocasional de la actividad en la empresa. Pero en función de que esta actividad sea previsible o imprevisible, es lo que nos obliga a acudir a una u otra modalidad contractual. Si ese incremento es de carácter imprevisible, digamos que hay un mayor margen, perfectamente comprensible, dada la imprevisibilidad, hay un mayor margen de contratación, teniendo en cuenta que esta fórmula solo se puede emplear siempre que no quepa el contrato de fijo discontinuo que veremos posteriormente. Por tanto, ya hay una limitación muy importante. Porque si nosotros celebramos un contrato de circunstancias por la producción y en su lugar pudo hacerse un contrato de fijo discontinuo, estaríamos cayendo en un incumplimiento de la norma que supone un fraude y, en consecuencia, que va a transformar el contrato en indefinido. Dentro de esta primera modalidad de incremento ocasional e imprevisible se incluyen las oscilaciones de la actividad normal que supongan un desajuste temporal en el empleo. Aquí se incluyen las sustituciones por vacaciones. Este tipo de contrato puede tener una duración máxima de 6 meses, aunque por convenio sectorial se puede ampliar su duración hasta 1 año. Si la duración inicial es inferior al límite legal, se puede prorrogar, pero solo por una sola vez. Como vemos, por tanto, es un contrato bastante limitado para poder llevar a efecto esta contratación temporal. Respecto a la segunda de las modalidades, que es cuando esa situación de incremento ocasional sea previsible, requiere una duración reducida. A mi modo de ver, de toda la reforma laboral de este año 2021, aquí, en este momento y en esta modalidad contractual de circunstancias de la producción, cuando este incremento de actividad es previsible, se produce la mayor, para mí, de las dificultades en la interpretación de la norma. Y ello es referido a la duración del contrato. Este tipo de contratos no puede hacerse más de 90 días dentro del año natural. Sin embargo, ¿cómo hemos de interpretar la aplicación de estos 90 días? Vemos cómo los comentaristas y la doctrina se han dividido en cuanto a que esos 90 días, según una parte de la doctrina, se refiere a cada uno de los contratos por cada trabajador, pero hay otro sector digamos que, según los documentos internos que nosotros hemos manejado de la propia COE, se considera que esto es aplicable a cada contrato de trabajador. A nosotros nos parece que esta es la interpretación más lógica y razonable. Además, el intérprete, que es la COE,
ha participado activamente en la negociación de esta reforma y, por tanto, de alguna manera podemos considerar que no deja de ser una interpretación auténtica. Por tanto, nosotros nos inclinamos a pensar que los tribunales terminarán dando la razón a aquellos que consideran que estos 90 días son por cada contrato de cada trabajador y no puede ser aplicable a la empresa. Sin embargo, hay autores importantes, entre ellos muchos magistrados e inspectores de trabajo, que al final son los que vienen a aplicar la norma de inicio, sin perjuicio de que la doctrina jurisprudencial termine sentando en la interpretación que debemos darle, entienden que por la dicción literal del texto solo cabría que cada empresa, algún autor habla de centro de trabajo, pueda celebrarse solo 90 jornadas de circunstancias de la producción por incremento previsible al año. Esta interpretación a mí me parece, aun reconociendo que la norma puede inducir a confusión, me parece que es demasiado restrictiva. Haría este contrato prácticamente marginal, de una aplicación práctica casi nula. Por tanto, lo entiendo que realmente no debe ser esta la interpretación que se le dé, pero quiero poner de manifiesto lo que nos estamos encontrando en las lecturas que hacemos estos días, estos primeros días posteriores a la reforma sobre esta materia. Y es que la norma dice que el máximo de 90 días en el año natural será independientemente de las personas trabajadoras que sean necesarias para atender en cada uno de dichos días. Por tanto, como digo, parece que la dicción literal podría justificar esa interpretación, pero si esto fuera así, para poco sirve la reforma. Por tanto, me inclino a creer que la interpretación correcta es la de la COE, que sí que ha participado en la negociación de esta norma. Estos 90 días, además, no podrán ser utilizados de forma continuada y tampoco se va a poder aplicar a las contratas, subcontratas o concesiones, aunque sea actividad habitual de la empresa, que como veremos, para este tipo de figuras se contempla que se realicen a través del contrato fijo discontinuo. Segundo contrato temporal que ya hemos hablado es el de la sustitución, que siempre conocimos como contrato de interinaje. Es decir, aquellos trabajadores que tengan suspendido el contrato con derecho a reserva de puesto, bien porque se refiera a una causa legal o bien convencional, porque así esté previsto en el convenio colectivo, pues necesitamos sustituirle, lo haremos a través de este contrato de sustitución. Aquí hay una novedad interesante, y es que con objeto de que el sustituto pueda familiarizarse con las funciones del puesto, se puede contratar antes de la ausencia por el tiempo imprescindible sin que exceda como máximo de 15 días. También es novedad y es interesante que se puede utilizar esta fórmula del contrato de sustitución para completar jornadas reducidas, es decir, aquellas situaciones en las que la suspensión es parcial. Y por último, también se destina este tipo de contratos para la cobertura temporal durante el proceso de selección. Es decir, cuando se va a producir la cobertura de una vacante, hasta tanto se lleva a efecto, se puede emplear este contrato de sustitución, eso sí, con un máximo de 3 meses. A continuación, la norma establece de forma bastante minuciosa y compleja la posibilidad de que estos contratos temporales se transformen en contratos indefinidos. Es decir, se establece la sanción que se va a realizar, en primer lugar, cuando se incumpla la norma. Es decir, cuando no se respete lo previsto en este artículo 15, esos contratos se transforman inmediatamente en fijos o indefinidos. También, pero esto no es novedoso, cuando no se hubiera dado de alta en la Seguridad Social, como siempre. Por otra parte, se endurecen respecto a los contratos para las circunstancias de la producción los supuestos de transformación en indefinido por encadenamiento de contrato. Como sabemos, hasta ahora, el encadenamiento
estaba limitado a 2 años dentro de un periodo de 3. Y ahora se reduce a superar el año y medio dentro de un periodo de 2 años. Y esto abarca todas las situaciones, sea el mismo, sea diferente puesto de trabajo, sea la empresa u otra empresa del grupo, sea con uno o más contratos, directamente o incluso si el servicio se ha prestado a través de un ETT o si esto se produce como consecuencia de una sucesión o subrogación empresarial. Pero tenemos que tener en cuenta que este encadenamiento no solo afecta al trabajador, sino que también la limitación afecta al propio puesto de trabajo cuando haya sido ocupado por 2 o más trabajadores que hayan sido contratados bajo esta modalidad de la circunstancia de la producción. Es decir, que no solo hay que computar la duración máxima de la contratación por trabajador, sino si el puesto de trabajo es ocupado por distintos trabajadores, pero que en su conjunto superen el límite máximo del año y medio del que hemos hablado. Se produce una situación bastante novedosa, y es que cuando se produce, digamos, esa circunstancia que da lugar a la conversión del contrato en indefinido, la empresa tiene un plazo de 10 días para comunicarle al trabajador un documento que justifique su conversión en indefinido. Si no lo hiciera la empresa, el propio trabajador puede solicitarlo del Servicio Público de Empleo, que le emitirá el mismo documento, el cual lo notifica a la empresa y también a la Inspección de Trabajo, por si esa conversión se hubiera producido infringiendo las normas laborales. Se establece que los trabajadores temporales van a ostentar exactamente los mismos derechos que el resto de los trabajadores indefinidos, y en aquellas situaciones en las que la adquisición de un derecho de una condición esté atribuido a una antigüedad previa, pues digamos que la contratación temporal debe computarse a estos efectos. Como dijimos, se amplía la obligación del empresario respecto al deber de información. Al trabajador le deberá comunicar la existencia de los puestos de trabajo vacantes que se creen, en las que deben de tener las mismas oportunidades que el resto de trabajadores para cubrirlos. Y con respecto a la representación legal de los trabajadores, habrá que comunicarles la previsión anual del uso de los contratos temporales, igualmente la existencia de puestos de trabajo vacantes, los contratos que efectivamente se hayan realizado de carácter temporal, y también se le debe comunicar aquellas situaciones en las que sea obligatorio expedir el documento justificativo en el que se convierten en indefinidos los contratos. Hay para terminar con este artículo 15, hay una situación que realmente hace complicado la limitación, las rigideces que se pueden añadir adicionalmente a las ya comentadas, que no son pocas, en el convenio colectivo. Aquí el convenio puede establecer planes para reducir la temporalidad, criterios que limiten la relación entre el volumen de contratación temporal y el total de plantilla, criterios de conversión en indefinido, establecer porcentajes máximos de temporalidad en la empresa. Esto es verdad que ya hay convenios antiguos que lo traen, ¿no? Pero vemos cómo se van añadiendo nuevas obligaciones. También se establecen las consecuencias del incumplimiento de estas obligaciones, que probablemente se van a concretar en la conversión en indefinido. Y por último, también cabe la posibilidad de que se establezcan criterios de preferencia para las personas que han sido contratadas con duración determinada, incluidos los trabajadores de las ETT. A continuación, vamos a examinar el contrato de fijo discontinuo, que es el artículo 16 del convenio, que ha sido realmente potenciado. Como luego veremos, el verdadero objeto de la reforma es que en la práctica toda la contratación sea
indefinida, bien a través del contrato indefinido o bien a través del contrato fijo discontinuo. Por eso, esta última figura se está potenciando, en el que no solo es aplicable al fijo discontinuo de siempre, es decir, cuando la naturaleza de la actividad sea estacional o de temporada, sino que se incluye también las situaciones en las que la actividad es intermitente con periodos de ejecución ciertos, sean determinados o indeterminados. Y como dije, está específicamente contemplado que las contratas, sean mercantiles o administrativas, sean realizadas a través del contrato fijo discontinuo. Como novedad, se establece que las propias ETT podrán celebrar contratos de fijo discontinuo en las personas que naturalmente contraten para ser cedidas a otras empresas. En el contrato, que ha de ser por escrito, se ha de establecer la duración de la actividad, pero también se ha de estimar la jornada y la distribución horaria, sin perjuicio de que su concreción definitiva se haga en el momento en el que se produce el llamamiento del trabajador. Los convenios se van a establecer los criterios del llamamiento. Y a la representación legal de los trabajadores hay que comunicar a principios de cada año un calendario con la previsión de los llamamientos. En principio de carácter anual, pero también podrá ser semestral. Además, habrá que comunicarle a estos representantes los datos de las altas efectivas que se produzcan. En el convenio también se van a prever las acciones que proceden en caso de incumplimiento del llamamiento. Y el 10 acuo para el inicio del plazo, en caso que no se produzca el llamamiento, aquí no hay novedad porque se incorpora lo que prevén los tribunales, es que se haga desde el momento en que falta ese llamamiento o desde que el trabajador tenga conocimiento de que se ha iniciado la actividad sin que se le haya producido ese llamamiento. Como ya hemos adelantado, está previsto que las contratas, las subcontratas y las concesiones se hagan a través del fijo discontinuo. Por tanto, hay que prever, y lo hace la norma, qué ocurre con los periodos de inactividad entre contratas, lo que se considera el plazo de espera para la recolocación. Se dice que en los convenios sectoriales se pueden determinar un plazo máximo de inactividad, pero en su defecto, este plazo no puede exceder de 3 meses. Lo que significa que una vez transcurridos los 3 meses, la empresa, si no ha conseguido una nueva contrata o una nueva subcontrata, pues tendrá que adoptar las medidas convenientes, sean coyunturales o definitivas. Por su parte, en los convenios sectoriales está previsto que se puedan crear bolsas de empleo de los fijos discontinuos en los periodos de inactividad con objeto de favorecer su contratación. En el convenio colectivo puede preverse la celebración de este contrato a tiempo parcial. Se obliga a las empresas a elaborar un censo anual de este tipo de contrataciones. Se puede establecer en convenio, se puede pactar un periodo mínimo de llamamiento anual y se habla de que se puede fijar una cuantía por fin de llamamiento, es decir, la indemnización en caso de que no sea posible recolocar al trabajador tras la finalización de la anterior contrata. Además, se prevé que el trabajador fijo y continuo no pueda sufrir ningún perjuicio en los casos en los que se ejerciten los derechos de conciliación o se ejerciten las ausencias con derecho a reserva de puesto de trabajo. Aquí hay otro punto conflictivo en la interpretación de la norma, aunque es algo menos conflictivo y sobre todo tiene algo menos de consecuencia. Y es que se dice que la antigüedad del fijo discontinuo va a ser toda la duración del contrato y no el tiempo de servicio efectivamente prestado, que era como ha venido siendo siempre. Eso está claro porque eso está referido realmente a aquellas condiciones laborales en las que la antigüedad tiene alguna referencia, alguna consecuencia.
Pero el problema que se nos plantea de interpretación es respecto al cómputo de la antigüedad para el cálculo del importe de la indemnización en caso de extinción de contrato. Aquí creo que la mayoría defiende que solo se computa el tiempo de servicio efectivamente prestado. Pero he oído alguna interpretación de algún magistrado que entiende que no necesariamente debe ser así. Los que defienden que para la antigüedad solo se compute el tiempo de servicio efectivamente prestado, como se ha hecho siempre, está justificado al menos en dos razones. La primera es porque el texto de la norma añade a continuación que dice, con la excepción de condiciones que exijan otro tratamiento en atención a su naturaleza y siempre que responda a criterios de objetividad, recalco, proporcionalidad y transparencia. Es decir, que si se ha de tener en cuenta para determinar si se computa la duración total o el tiempo de trabajo efectivo, criterios de proporcionalidad, no tiene ningún sentido que un trabajador que pueda prestar servicio 2 o 3 meses en un año pueda percibir la misma indemnización que el que trabaja todo el año, porque ahí no hay ninguna proporcionalidad. Por otra parte, sabemos que de antiguo, cuando una empresa reconoce una antigüedad al trabajador en el momento que se incorpora a la empresa, pues porque las condiciones del mercado hacen que cuando se viene del sector y nos interesa un determinado trabajador, podemos reconocerle la antigüedad de su anterior empresa. Sabemos que la jurisprudencia, y esto ha sido pacífico, ha requerido que haya una mención expresa a que esa antigüedad se reconoce también a efectos indemnizatorios. Por tanto, estas dos interpretaciones hacen, y yo opino que lo razonable, indudablemente, es que el cálculo de la antigüedad se haga computando exclusivamente el tiempo de servicio efectivamente prestado. Hay que informar tanto a los trabajadores como a sus representantes la existencia de un trabajo vacante con carácter fijo. Y este colectivo tendrá prioridad en el acceso a las iniciativas de formación. Para terminar, y no extenderme más para poder cederle la palabra a mi compañera Jezabel, quiero hacer una pequeña mención a la subcontratación de obras o servicios. Aquí la reforma es muy escueta, pero de bastante calado. Aquí realmente yo creo que la negociación, supongo que defendida por la COE, ha permitido que no se llegara al límite que inicialmente tenía como objetivo el Ministerio de Trabajo, supongo como en el resto de la reforma, ¿verdad? Pero en este caso resulta muy clara, porque a partir de ahora, la reforma de la subcontrata lo que hace es que va a encarecerla, pero pudo haber sido claramente peor según la intención inicial del Ministerio. ¿Por qué? Pues porque hasta ahora el salario aplicable a los trabajadores de las subcontratas era el salario del convenio propio. Sin embargo, ahora se establece que el salario va a ser el del convenio de la actividad de la contrata. Esto indudablemente va a ser que en caso de que exista convenio de sector, va a ser más caro, menos competitivo, porque en aquellos supuestos en los que exista convenio propio se va a aplicar la prioridad prevista en la reforma del artículo 84 del Estatuto de tal forma que aunque se aplique el convenio de empresa, se aplicará también el salario del convenio de sector si este es superior. ¿Por qué digo que pudo haber sido peor? Bueno, pues porque la intención inicial es que el convenio aplicable no fuera el del sector, sino el de la empresa principal. Esto realmente hubiera matado prácticamente la subcontratación, pero efectivamente, digamos que al final, aunque sea más caro, no estamos en la peor de las previsiones que existían sobre el particular, puesto que
el Ministerio de Trabajo tenía verdadero interés en que aquello fuera así. Si me permiten hacer... perdón, quiero comentarles también de forma muy rápida la reforma del sector de la construcción, puesto que aquí, refiriéndose a los contratos de los trabajadores adscritos a obras que no afectan al personal de estructura, en cuanto se produce la finalización de la obra o de los servicios en lo que está afecto el trabajador, hay que hacerle una propuesta de recolocación. Hay que hacerla con un plazo de 15 días y requiere la aceptación por parte del trabajador, que en caso de que no conteste por escrito, en el plazo de 7 días se entiende que la rechaza. Pero hay dos situaciones en las que la empresa puede considerar que el trabajador no tenga la cualificación necesaria, a pesar de que tiene que darle formación para conseguirlo, o porque ya tenga un exceso de plantilla, no pueda darle trabajo efectivo, o porque no tenga obras en el ámbito de la provincia, y en estos casos se le notifica con 15 días al trabajador para extinguir su contrato, indemnizándole con la previsión legal de 7% de todos los conceptos salariales del convenio que se hayan devengado durante la vigencia del contrato. Y como digo, quiero hacer una mención a la reforma de la Ley de Infracción y Sanción en el Orden Social, porque esto sí que tiene mucha trascendencia. No solo se incluyen como falta todos los incumplimientos de las nuevas obligaciones, lo cual parece natural y que es de suyo que se haya reformado la ley en ese sentido, sino que se encarece algo las sanciones, no demasiado, pero algo sí, pudiendo llegar hasta 10.000 euros. Lo que tiene mucha trascendencia es que ahora se va a considerar una infracción por cada trabajador en lo que se haya incumplido la norma. Y esto antes podía en una empresa, una inspección, entender que había 15 contratos fraudulentos y te imponían una sanción, y ahora van a ser 15 infracciones. Por tanto, esto es algo que debemos de tener muy presente. En conclusión, uno de los ejes vertebradores de la reforma es la limitación de la contratación temporal, que no cabe duda que en España es muy alta, lo ha sido hasta ahora, pero esta reforma pretende reducirla de una forma, vamos a decir, drástica. Yo creo que pudo intervenirse removiendo los obstáculos para los que los empresarios estuvieran incentivados a contratar de forma indefinida. Creo que el camino era añadir medidas de flexibilidad para que la opción preferida por el empresario fuese la contratación indefinida. Pero se ha optado por la prohibición. Se establecen fuertes limitaciones a la contratación temporal. Se permite que a través de la vía del convenio colectivo las restricciones sean aún más estrictas. Y digamos que la reforma está dirigida a que la contratación sea fundamentalmente indefinida y a través o bien del contrato indefinido o a través del contrato fijo discontinuo. Y con ello termino mi intervención y le cedo la palabra a mi compañera Jezabel Bravo de la Luna. Muchas gracias por su atención. ¿Qué pasa? Por favor. Te acabo de mandar la presentación. Vamos a ver. ¿Dónde estás aquí controlado? ¿Dónde están ustedes? Rafa, ¿tú te ves? ¿Te ves? ¿Qué vas a hacer? La presentación. Vale. No veo. Zoom. Compartir pantalla.
pero no oigo nada. ¿Tú cerraste, Rafa? No, no tengo nada. ¿Estás el audio? Sí, sí, no está abierto. ¿Y por qué no me oigo? ¿No, tú no te oyes? ¿Y no los oyes a ellos? Si hablan así. Bueno, pero que me estén escuchando. Pregúntale. Hola, buenos días. ¿Me están escuchando? Es que me he tenido que cambiar el ordenador de Rafael Masiú. Sí, Vale, ahora. Y a mí no me escuchaban, ¿verdad? Lo que les estaba comentando. yo no te escuchaba nada y yo estaba aquí que digo, no sé si soy yo o eran ustedes. Bueno, pues lo repito de manera breve. Le agradecía eso a don Rafael su intervención, que decía que como siempre era un placer escucharle y la claridad con la que expone las distintas temáticas, y en este caso además de la manera en la que ha bajado al detalle de un texto tan nuevo para todos. Y antes, ya que no me escuchabas, yo creo que no lo hacía nadie. No quiero dejar de agradecerte a ti personalmente y en nombre de la Confederación tu implicación en todo este texto de la reforma, que a través de SEBE Nacional, como miembros que somos de la mesa de empleo, recibíamos esos borradores que al principio eran muy duros y que eres buena conocedora de ellos, que fuiste junto con nosotros pues trabajando, perfilando, y pudimos hacer pues yo creo que podemos decir lo que nos dejaron hacer en esas negociaciones tan duras, y quería agradecértelo. Y sin más, te doy la palabra. Muchas gracias, Elena. La verdad es que si echamos la mirada atrás, la verdad es que cuando el texto de la reforma sale a la luz, después de donde veníamos, es un éxito rotundo para la COE y para la parte empresarial el haber logrado este acuerdo. A pesar de que a lo mejor haya quien pueda entender que no, yo sé el trabajo que hubo detrás, todos los borradores que se analizaron, que se estudiaron, y al final pues ha llegado a una reforma que, si bien a lo mejor no nos hubiera gustado al 100% como ha quedado, pero sí que, bueno, al final tampoco es tan mala, ¿no? Ha recogido muchas cosas de la jurisprudencia que tenía y que, bueno, a mí en esta parte me toca, yo creo que explicar la parte, yo creo que mejor, ¿no? Porque hemos conseguido que se mejore el artículo 47 y se incluye un apartado nuevo que es el 47 bis, que son los ERTE. Los ERTE, esos grandes desconocidos hasta que llegó el COVID. Muy pocas empresas los utilizaban, puesto que cuando había una situación económica complicada, lo que tendíamos era a irnos a un ERE, a despidos y tal. Sin embargo, bueno, el ERTE llegó, solucionó, nos ayudó a solucionar bastante la situación del COVID, mejorable, por supuesto, que se puede mejorar todo, pero bueno, nos ayudó bastante. Y se ha aprovechado esta reforma para incluir todas las cosas buenas que esos ERTE proporcionaron en el Estatuto de los Trabajadores. Yo he traído una pequeña presentación de la que me viene ayudando, más que nada porque creo que es mucho más práctico, ¿no? Entonces, a ver si soy capaz de darle, porque aquí. Bueno, en cuanto a la reforma laboral, en las medidas de flexibilidad interna tenemos dos puntos. Se revisa el modelo de ERTE, que se modifica el artículo 47, y se crea el mecanismo RED, que es el nuevo artículo 47 bis. El artículo 47 básicamente consta de dos tipos de ERTE. Los ERTE ETOP, de toda la vida, que los conocemos, que son los ERTE por causas económicas, técnicas o productivas, y los ERTE de fuerza mayor, que son los que hemos conocido ahora con el tema del COVID, ¿no?
Sin embargo, la reforma entra a matizar cada uno de ellos. En cuanto a los ERTE ETOP, lo que pretende la norma es hacer mucho más fácil su tramitación y la flexibilidad que hasta este momento existía. Se han dado cuenta que los ERTE es un buen mecanismo siempre y cuando no sea un procedimiento engorroso y que sea rápido de gestionar. Entonces, para ello hay unos cambios muy importantes. El primero, la constitución de la comisión negociadora se reduce a 5 días. Segundo, el periodo de consulta. El periodo de consultas, que antes era de 15 días, ahora se reduce a 7 para empresas de menos de 50 trabajadores y se mantiene en 15 sin que lo pueda superar el empresa de mayor de 50 trabajadores. Otra de las novedades importantes en los ERTE ETOP es que cabe la posibilidad de prórroga. Antiguamente, si tú hacías un ERTE ETOP y la situación persistía, tenías que negociar otro ERTE, ahora no. Ahora cabe la posibilidad de que se reúna la comisión negociadora y con un plazo muy breve de 5 días se negocie una prórroga de dicho ERTE sin necesidad de presentar un nuevo ERTE. Del mismo modo, una novedad también que hasta la fecha no existía en los ERTE ETOP es que las empresas se pueden acoger a bonificaciones. En este caso sería una bonificación del 20% y que estaría vinculada al desarrollo de acciones formativas. No obstante, es una novedad muy importante porque hasta la fecha estos tipos de ERTE no tenían ningún tipo de bonificación. Continuamos y nos vamos al ERTE por fuerza mayor. Este es el ERTE que hemos utilizado en la época COVID, ¿no? De hecho, se incluye 2 tipos de ERTE, uno por impedimento y otro por limitación dentro de la fuerza mayor. Antiguamente era la fuerza mayor clásica, existía lo que se entendía como causa de fuerza mayor, y ahora se añaden los ERTE por impedimento dentro de esa fuerza mayor y los ERTE por limitación, que son aquellos ERTE que por circunstancias como por ejemplo cierre de establecimientos por normas sanitarias, nos permitirían acogernos a un ERTE por fuerza mayor. Básicamente yo creo que lo que han hecho es intentar todas las experiencias buenas que hemos obtenido de la época COVID, implementarlas en un documento y dejarlas para el futuro, que quede ahí en el texto para siempre, ¿no? A diferencia de lo que hemos vivido en los ERTE COVID, aquí sí que se va a requerir un informe previo de la inspección de trabajo. Y la autoridad laboral tiene 5 días para resolver. Eso sí, mantienen una de las cosas que tenía el ERTE COVID, que era que el silencio es positivo. O sea, si no te contestan en los 5 días, se entiende que el silencio sería positivo. A ver. También en el artículo 47 se van a reflejar una serie de normas que son comunes a los 2 tipos de ERTE, ¿vale? Tanto a los ERTE ETOP como a los ERTE de fuerza mayor. Y estos ERTE, esto es una novedad para este artículo, ¿no? El primero es que la reducción de jornada será entre un 10% a un 70%. También se mantiene la suspensión, pero intentando potenciar que en vez de suspender a 4 trabajadores, se reduzca a 8 el 50%, de manera de que todos continúen prestando servicio de una forma reducida. Por eso amplían tanto la horquilla y se puede reducir desde un 10% hasta un 70%. Asimismo, también una de las novedades es que se puede afectar y desafectar durante el transcurso del ERTE a personas, con lo cual podremos ir incorporando personas o sacando personas en función de cómo vaya la evolución de la empresa, porque si estamos en un ERTE por causas económicas, pues de cómo vaya la evolución de la empresa. Se incorporan las prohibiciones de las horas extras
y de las externalizaciones que existen en los COVID y las exenciones de cotización, en el caso de que la empresa se acoja a ellas, tendrán el mantenimiento del empleo durante 6 meses. Aquí me quiero parar un momento porque si bien esto ha sido un tema que hemos desgranado en no sé cuántas webinars con los ERTEs COVID, aquí sí que ya la norma especifica claramente que será la devolución de las exoneraciones de ese trabajador y las prestaciones por desempleo de ese trabajador, no vinculando el incumplimiento de un trabajador a toda la plantilla, como está en los ERTEs COVID, en los reales decretos que hemos utilizado para la aplicación de los ERTEs COVID. Aquí ya sí que matiza, por fin aclara esto, que se tendrán que devolver las prestaciones de la persona por la que se haya incumplido el mantenimiento del empleo. El mantenimiento del empleo será durante los 6 meses siguientes a que finalice el ERTE, y la bonificación, que un detalle que se me había olvidado, asciende al 90% en los ERTE de fuerza mayor, por limitación o por fuerza mayor, la clásica de siempre, ¿no? Limitación o la clásica. El nuevo tipo de ERTE, que es lo que llaman mecanismo red de flexibilidad y estabilización del empleo, este tipo de ERTE tiene que ser activado por el Consejo de Ministros, y hay 2 modalidades bastante diferenciadas. La primera es la cíclica. Es cuando hay una situación transitoria de una suspensión de la actividad. A mí, si pienso, un sector que ha tenido este tipo de ERTE es el sector de la pesca, puesto que había periodos de suspensión, de que no se podía pescar en el Banco Canario Sahariano, y tenían que suspender la actividad, porque tenían que volver los barcos a tierra durante 2 meses. Bueno, pues esto es el tipo de ERTE que en su momento no existía y ahora puede ser activado por el Consejo de Ministros, y es lo que llamamos el ERTE de red de flexibilidad y estabilización del empleo. Los 2 tipos, la cíclica que he explicado, que es cuando es una situación puntual que se puede repetir en el tiempo para evitar despidos inmediatos. Las empresas pueden suspender a parte de sus trabajadores durante un periodo máximo de 1 año, y durante este periodo de suspensión se incentivará que los trabajadores reciban formación. También se establecen exoneraciones en las cotizaciones de seguridad social decrecientes en el tiempo. Posteriormente entraré en las bonificaciones porque lo he dejado para un apartado específico. Y los ERTE sectoriales. Los ERTE sectoriales están previstos para cuando hay un sector que requiere un cambio permanente porque está tendiendo a desaparecer o porque se tiene que modificar, entonces que haya la posibilidad de que se active el ERTE sectorial, que también tiene el periodo de máximo de 1 año, se hace por... O sea, tendría una duración inicial de 6 meses y se podría activar por 6 meses más. Este tipo de ERTE lo que está previsto es para que los trabajadores durante ese periodo de tiempo se vuelvan a formar, se recualifiquen en otras funciones, en otras tareas, en otros sectores, y tiene la posibilidad de que aquellos trabajadores que se recoloquen en otras empresas o en otros sectores, la empresa que los contrata tiene una bonificación del 50% de esos contratos durante 6 meses. Si pensamos en la historia, pues podemos pensar en todas las reconversiones industriales que ha habido en España, la reconversión del carbón. Bueno, pues no existía un mecanismo como este, y lo que se hacía, se pactaba
un ERE y se extinguían los contratos. Bueno, pues esto lo que nos va a permitir es que esos contratos no se extingan, sino que haya un año para que esos contratos puedan ir caminando hacia otras especializaciones, hacia otras recualificaciones, y que además se le dé cabida dentro del mercado laboral, bonificando a las empresas que les contraten. La prestación por desempleo del artículo 47. Bueno, el procedimiento se regulará. Una cosa que sí ya ha llegado para quedarse, y esto no lo veíamos venir, pero va a ser así, es que la empresa debe formular la solicitud de prestación por desempleo. Así que tendremos que seguir trabajando para el SEPE, porque a partir de ahora tendremos que formular la solicitud de prestación de desempleo cuando los trabajadores estén en ERTE. La cuantía de la prestación, el 70%, como siempre, de la base reguladora de los 180 últimos días. Y la cuantía máxima, la equivalente al 225% del IPREN, incrementado en una sexta parte. Bueno, esto es, se los cuento por contárselo, porque el IPREN será en el momento en el que se resuelva ese ERTE o se autorice ese ERTE. Durante la aplicación, las empresas, como siempre, cotizarán lo que les corresponda en función de las bonificaciones que tengan. Y la prestación será incompatible, o sea, los trabajadores que estén en ERTE y que tengan, por ejemplo, su contrato reducido 3 horas, podrán trabajar a tiempo parcial, pero no podrán trabajar a tiempo completo. En el momento en que firmaran un contrato a tiempo completo, cesaría la prestación de desempleo por el ERTE. Las exoneraciones. Tenemos 2 tipos de exoneraciones, al igual que 2 tipos de ERTE de flexibilidad interna 47 bis, por llamarlo de alguna manera. La modalidad cíclica es aquella, como habíamos dicho, que tenía para situaciones que eran reiteradas en el tiempo. Como expliqué yo, que podía ser, por ejemplo, la suspensión de los periodos de pesca en el Banco Canario Sahariano, ¿no? Que para nosotros es muy importante. Vale, pues este tipo de ERTE, de modalidad cíclica, van a tener una bonificación que va disminuyendo. Entonces empezaría los 4 primeros meses, tendría una exoneración del 60%, entre el 5º y el 8º del 30%, y a partir del 8º y hasta, a partir del 9º y hasta el 12º, un 20%. Los de la modalidad sectorial que hablábamos, que son aquellos de sectores que se tienen que reconvertir, será de un 40% y estará condicionada a las actividades de formación, puesto que el objetivo es recolocar a esos señores en otros sectores productivos que tengan mayor empleo. Con esto terminaríamos la parte de los ERTE. Básicamente, les hago un breve resumen. Se vuelve a reformular el artículo 47, recogiendo bastantes de las cosas que teníamos en los ERTE COVID, y se crea un nuevo tipo de ERTE, que es el 47 bis, de flexibilidad interna, que es el que llamamos ERTE Red, y que se divide en 2 tipos de ERTE, los cíclicos y los sectoriales. ¿Vale? Todos los tipos de ERTE a partir de ahora tienen bonificación, diferentes bonificaciones según los tipos de ERTE. Todos tienen, en el caso de que se acojan las bonificaciones, mantenimiento del empleo durante 6 meses, eso sí, vinculado al trabajador sobre el que se incumpla. La devolución está vinculado solo al trabajador por el que se incumpla esa obligación de mantenimiento del empleo. Se potencia la formación en todos los trabajadores que están en ERTE. Para ello se incrementarían los créditos de la formación para esas empresas, y
y bueno, y muy importante, que puedan entrar y salir de los ERTE los trabajadores según se active o desactive las causas que lo originaron. Negociación colectiva, artículo 84 y artículo 86. Esto me hace mucha gracia porque he leído en muchos periódicos, se acabaron los convenios de empresa, con esto se acabaron los convenios de empresa. No, señores, a ver, los convenios de empresa es algo más que el salario. Es verdad que nos afecta mucho, que nos hayan quitado la posibilidad de negociar las condiciones salariales, pero bueno, no terminan los convenios de empresa. De hecho, tienen una prórroga, esta norma establece una prórroga, y se las explicaré ahora, ¿no? Entonces, la negociación colectiva, el artículo 84 y el 86, la disposición transitoria sexta, que no la tengo aquí incluida, pero que sí que también habla de este tema. Yo creo que las tres modificaciones son la prioridad de convenio, la ultraactividad y el régimen transitorio, y por ello vamos a ir viéndolas una a una. La prioridad de la empresa, del convenio de empresa. Bueno, si yo miro esta diapositiva, la prioridad del convenio de empresa se mantiene en las horas extras, en el horario de la distribución, en la planificación de las vacaciones, en la clasificación profesional, en la adaptación de modalidades de contratación, tan importante que según lo que explicó mi compañero Rafa, es muy importante esta negociación y que además se puede hacer en el seno de la empresa si tienes un convenio de empresa, pues muy importante. Conciliación familiar, Dios mío, esto, podremos desgranar la conciliación hasta hacerla que se ajuste a las necesidades de cada empresa. Ahora mismo tenemos una norma que es para todo el mundo. Bueno, pues va a tener prioridad los convenios de empresas en cuanto a las normas de conciliación de la vida familiar y personal. Pues me parece que mantiene cosas que son importantes. Es muy importante el horario y la distribución de la jornada que tenemos, la planificación de las vacaciones, las horas extras, si se compensan o se abonan y a qué importe. La adaptación de las modalidades de contratación, como decía, y la conciliación. Eso sí, se excluye la cuantía de los salarios base y los complementos salariales. No hay forma de que eso lo podamos tocar. De hecho, ahora veremos qué va a pasar con los convenios que tienen unos salarios que están por debajo de los convenios sectoriales. La ultraactividad. La ultraactividad, la nueva redacción del artículo 86.4 está vigente, y quiero hacer esta matización porque es importante, porque vamos a ver que vamos a hablar de plazo, ¿vale? La nueva está vigente desde el día 31 de diciembre de 2021, ¿vale? Según día siguiente de la publicación del Real Decreto de conformidad con la disposición final octava. ¿Por qué digo esto? Porque todo el mundo piensa que entra en vigor la norma el 1 de enero, no, entra el 31 de diciembre, con lo cual finaliza el 30 de noviembre a los efectos de los plazos de un año que tenemos, el 30 de diciembre de 2022, no el 31 de diciembre. Bueno, ¿qué pasa con la ultraactividad? Bueno, pues pasa que transcurrido un año desde que se denuncia el convenio y no hay acuerdo, las partes de forma obligatoria tendrán que someterse a los procedimientos de mediación. Si hay acuerdo y quedan flecos o quedan pendientes no me sale la palabra, bueno, de terminar de cerrar algunos detalles, los podremos cerrar en el proceso de arbitraje. El proceso de arbitraje a los efectos tiene la misma eficacia jurídica, un laudo arbitral, que los convenios colectivos, con lo cual es un medio para poder, a través de unas personas que están intermediando entre nosotros, terminar de cerrar un acuerdo y que tiene la misma vinculación y la misma eficacia que si el convenio lo hubiéramos firmado en una mesa.
Ahora, la novedad más importante es, si fallan la mediación y el arbitraje, ¿qué pasa? Pues que se mantiene la vigencia del convenio. Esto no significa que los convenios que han expirado y que han finalizado porque no había ultraactividad se recuperen. No, no. Son los convenios que ahora mismo finalicen, que se estén negociando, y los que hayan finalizado en el año pasado y que se estén en ese periodo de ese año. Todos esos convenios mantendrán la vigencia cuando, pasado un año, no se haya llegado a un acuerdo de renovación. La disposición transitoria sexta. Esta disposición transitoria que a mí me ha sorprendido bastante porque lo veo como una oportunidad. ¿Por qué? Bueno, primero, porque dice que todos aquellos convenios que estén suscritos antes del 31 de diciembre de 2021 y que a su vez tengan una vigencia durante todo el año 2022, porque se haya pactado por un año, o más allá del 2022, porque se haya pactado por 2 años, se mantienen tal cual hasta la finalización, con el máximo, y ahí me he equivocado, señores, 30 de diciembre de 2022, que es un año. Y por eso les decía la importancia de la fecha. Es decir, que si hay convenios que tienen salarios por debajo de los convenios sectoriales, podrán mantenerlos hasta el 30 de diciembre de 2022. Pero además establece que tienen hasta el 30 de junio de 2023, o sea, una vez que el convenio finalice, por impeditivo legal, porque nos obligan a que el 30 de diciembre de 2022 finalicen los convenios, aunque tengan una duración de 4 años, aquellos convenios que finalicen el 30 de diciembre tendrán 6 meses para adaptarse. Eso significa que nos están dando una prórroga de 18 meses para aquellas empresas que tengan un convenio donde los salarios estén por debajo del convenio sectorial. Van a tener 18 meses para planificar, para presupuestar, para, en fin, para montar un procedimiento de cómo llegar a los salarios sectoriales y que el impacto sea lo menor posible para los resultados de la compañía, que al fin y al cabo es lo que queremos y lo que es importante, que se mantengan los resultados de las compañías y que esta reforma laboral no haga que muchas empresas que estaban en una situación delicada se puedan ver en graves dificultades. La disposición transitoria sexta me recuerda una cosa que cuando estaba estudiando esto me surgió, y es, ¿y si yo tengo un convenio de empresa, pero ese convenio de empresa no hay un convenio sectorial, como es las empresas multiservicios? Pues entonces no tengo que ir a ningún lado, me puedo quedar con mi convenio, porque me tendría que ir al Estatuto de los Trabajadores. Yo creo que se ha pintado peor con los titulares que les decía al principio de desaparecen los convenios de empresa, tal, en fin. Yo creo que se ha pintado peor que las posibilidades que tiene. Yo creo que la disposición transitoria sexta y así como el artículo 84 y 86 tienen bastantes cositas que desgranar, y creo que al final los convenios de empresa no van a finalizar, se seguirán haciendo porque nos va a permitir mucho juego en cosas que son muy importantes, como les decía, horario, jornada, vacaciones, horas extras, conciliación y contratación. Con lo cual yo creo que
los convenios de empresa tienen una vida larga y que al final lo único que sí que no podremos tocar será el salario para aquellas empresas que tengan un convenio sectorial negociado y que ya tenga previsto unos salarios y que sean superiores a los del convenio de empresa. Y bueno, y básicamente con esto termino, para tampoco alargarme mucho más, porque esto tampoco tiene mucho más juego. Voy a dejar de compartir para yo... Ya te vemos otra vez. ¿Me ves? Sí. Vale. Muchas gracias, Isabel. No sé si don Rafael te sigue acompañando ahí en la misma sala. Si... Ahora mismo no está, pero Tenemos... creo que tiene intención de volver. Tenemos algunas preguntas en... Ahí viene. en el chat. Pues no puede venir porque tiene otra vida. Vale, pues te toca responder a la... Bueno, vamos a ver. A ver si yo soy capaz de responder a todas las preguntas. A ver. También les animo y les invito a, si alguien tiene, porque no son muchas por ahora, sí, que nos la escriban en el chat y yo me encargo de írtela formulando. En relación, por empezar por el final, el tema de los ERTES, preguntan el tiempo de mantenimiento del empleo de 6 meses, ¿desde cuándo empieza a contar? Desde la finalización del ERTE. Vale. Lo matizan y el incumplimiento es por trabajador, pero es desde la finalización del ERTE. Ya no nos vamos a desde que sacaste al primer trabajador. Luego preguntaban, en concreto decían, ¿este tipo de contrato es aplicable también al sector de la limpieza? Yo, por el tiempo de la pregunta, era cuando don Rafael nos estaba hablando del de la construcción. Entiendo que no, que solo por el sector de la construcción. No, yo creo que el contrato de la construcción está previsto para la construcción. Yo estoy un poco perdida con las pantallas porque como yo no me veo, no sé, y estoy en el ordenador de Rafael, no me veo bien, pero bueno. Si me veo no la cabeza es porque no sé dónde está la Estamos viendo un poco de perfil, pero no te preocupes. Vale, pues entonces... Ahora tenemos enfrente, sí. Ahí estoy, vale. Es que estoy como un poco perdida, porque me tuve que cambiar de ordenador. Nada, sí, son los fallos del directo y las cosas que nos pasa la tecnología, ¿no? Se improvisa. Pero bueno, yo creo que no, que yo creo que ese contrato está previsto para el sector de la construcción y es para el sector de la construcción y punto. El sector de la limpieza, en todo caso, se tendrá que ir al fijo discontinuo, básicamente. Y yo creo que hay una oportunidad y que creo que ahora habrá que abrir las mesas de negociación, de todos los convenios colectivos para abrir y reformar lo que es los fijos discontinuos, ¿no? Porque ayer estaba yo leyendo varios convenios de la provincia de Las Palmas y de Tenerife sobre los fijos discontinuos y realmente la flexibilidad que nos da la norma nos la quita el convenio, porque no estaba pensado para este tipo de redacción, era un contrato residual que se usaba mucho en Baleares, aquí menos y tal, y bueno, y tenía una regulación, pero la regulación que tiene es demasiado estricta para las posibilidades que nos da hoy la reforma laboral, porque estaba mirando, por ejemplo, hostelería y te obliga a periodos de 9 y 10 meses, 9 en Tenerife y 10 en Las Palmas, si no estoy equivocada, que los periodos de suspensión tienen que ser como mínimo de 1 mes, con lo cual prevé unas limitaciones que no prevé los reales decretos y que creo que habrá que abrir las mesas de negociación de los convenios y perfilar eso para que sean unas herramientas de ayuda a los empresarios y no una herramienta que lo que va a hacer es poner más pegas que las que ya tenemos con la desaparición del contrato temporal. Gracias.
Bueno, aquí dicen que si podrían volver a comentar el contrato temporal por circunstancias de la producción, el previsible de 90 días, que antes lo hizo don Rafael, pero tú nos puedes comentar algo. Bueno, para mí ese contrato, yo sinceramente, yo soy de la opinión crítica, de las que creo que ese contrato lo pusieron ahí por ponerlo, que no tiene ningún uso práctico para mí. Primero porque aquí hay dos interpretaciones. Yo no pude escuchar a Rafael, no sé, porque aquí lo hemos comentado y lo hemos debatido. Hay dos interpretaciones. Si son 90 días a la empresa, que yo entiendo que es así, es 90 días para la empresa. Una empresa de un trabajador tiene 90 días y le puede ser práctico, puede hacer 90 contratos de un día o puede contratar a 90 trabajadores un día, puede hacerlo como quiera. Pero una empresa con 4.000 trabajadores, 90 días, es que como de risa, más vale que lo borre y que se olvide ese contrato, porque es que no le puede aportar nada. Hay algunos especialistas que están diciendo que es por centro de trabajo. Yo, sinceramente, y es una opinión muy personal, porque para mí creo que lo dice claramente, es empresa, y como es empresa, es empresa. Creo que sería muy difícil que fuera por centro de trabajo porque no habría forma de controlarlo, porque ¿en qué centro de trabajo te estoy contratando? Si estamos en un patronal donde está toda la empresa, ¿cómo discierne la inspección de trabajo en qué centro te he contratado? Por eso entiendo que esa opinión de que se puede centrar en centro de trabajo es lo que nos gustaría, pero no creo que sea la interpretación que al final se le dé. Para mí es un contrato, 90 días, que puedes hacer tanto 90 contratos de un día como puedes tener a un señor 90 días, de forma discontinua. Y ya está. Y que tiene muy poca salida para una empresa mediana grande y para lo único que puede servirles para las pequeñas pymes de 2 o 3 trabajadores que, bueno, 90 días a lo mejor les soluciona sus picos. Por aquí por la sala me apuntan que a lo mejor es de mucha utilidad para el periodo de rebajas. Para pequeñas empresas sí, pero para una empresa que tenga 200 trabajadores, 90 días le queda como muy cortillo, ¿no? Pero bueno, para las empresas que puedan utilizarlo, sí, pues sería ideal. Puedes contratar a una persona para los 5 primeros días de rebaja, puedes contratar a 20 personas 5 días de rebaja. Sí, esa es la utilidad que tiene. Luego, a partir de ahora, las subcontratas, como ya nos explicaban, tienen que aplicarse el convenio del sector al que están suscritos, ¿no? La empresa principal, pero esto se empieza a realizar con los nuevos contratos o ya está en vigor esa... Bueno, yo eso lo explicó Rafa, pero yo entiendo que entra en vigor desde que entra en vigor la norma. O sea, entiendo que no hay ninguna prórroga ni ninguna posibilidad, porque además eso era una pelea muy importante que iniciaron las Kelly y era de que te querían cobrar el salario de hostelería y no que se les aplicara el del sector de limpieza, ¿no? Con lo cual ya eso había jurisprudencia, ya eso iba caminando, con lo cual entiendo que es de implantación inmediata. Ahí quizás la parte yo más complicada que veo es una parte administrativa, que lo hemos comentado en alguna ocasión, Elena, tú y yo, y es cuando una empresa multisectorial o de multiservicio presta servicio a un mismo trabajador en varios sectores. Lo veremos con la práctica y con el tiempo, ¿no? Cómo lo resolvemos, pero es lo que yo veo quizás más complejo de esa norma. Ahora, contratación por sustitución de vacaciones. Sí, por primera vez está previsto y está dentro de los contratos temporales imprevisibles. Imprevisibles, sí. Y bueno, puede ser hasta 6 meses, ampliable a 1 año por convenio colectivo, y efectivamente ya se prevé que una de las causas puede ser la sustitución de las vacaciones.
Aquí siempre estábamos con la discusión si era un contrato de sustitución de personas, como se llama ahora, anteriormente interinaje, o el contrato de acumulación de tarea. Ahora ya está claro porque ya lo regula expresamente qué contrato es el que hay que utilizar, que es el temporal de 6 meses por situaciones imprevisibles. Ujú. Uso de ETT de forma habitual para sustitución de bajas. Igual que si lo contratas tú, eso depende. Para mí, la ETT, la única diferencia es que te hacen la selección y te hacen toda la gestión administrativa, pero el contrato que van a aplicar es el mismo, no hay un contrato específico para las ETT, con lo cual, precisamente, esa es de las pocas cosas que nos ha tocado. El contrato de sustitución de personas sigue existiendo y además creo que además es muy útil para la sustitución de IT. Si es por maternidad, recuerden que tenemos una bonificación si contratan a una sustituta para una persona que está de maternidad o paternidad, con lo cual creo que si se quiere utilizar la ETT es lícito, pero no hay por qué. Un contrato temporal celebrado antes del 31 del 12 del 2021 ¿se puede prorrogar? Un contrato temporal celebrado antes del 31 del 12 de 2021 se podrá prorrogar hasta máximo 6 meses. O sea, 6 meses. De hecho, cuando en la aplicación, y bueno, lo hemos comentado, no sé si lo comenté contigo, Elena, o con Sandra, pero cuando tú intentas poner una fecha de la prórroga en el CEPE, te dice que no. Sí, O sea, ya lo tienen capado. sí, ya te sale el aviso. Sí. En relación a los contratos para la cobertura de vacaciones, por lo que trasladaban, existe la posibilidad de poder realizarlo en un plazo máximo de 6 meses, ampliable a 12 meses, si así lo refleja el convenio colectivo. Efectivamente. La información que nos piden. Efectivamente. Ese tipo de convenios, de contratos son de 6 meses y puede ser ampliable a 6 meses más por negociación colectiva, si lo establece el convenio. Lo que pasa es que yo, y esto es un tema, una opinión mía personal, creo que hacer un contrato de 1 año para sustituir vacaciones es demasiado a la larga. Yo lo iría haciendo por tramos. ¿Por qué? Porque las vacaciones, desde que se planifican en enero hasta que llega diciembre, hay cambios. Y entonces eso ya podríamos entenderse que estamos ante un fraude de la contratación. Si tú le aplicas un planning de vacaciones y en junio ahora ya no sale nadie de vacaciones, o hay un cambio en ese planning, a ver, yo sería prudente y haría un contrato para las vacaciones de enero y otro para las de febrero y tal, porque puedes hacer tantos contratos como quieras, no hay límite. Y así por lo menos te ajustas a que no haya cambio. Puede haber un cambio de última hora, pero que sean los mínimos posibles. En cambio de un planning de 1 año que se hace en diciembre, yo conozco pocos plannings que se respeten al 100%. Esto es una recomendación. Sí, más de un quebradero de cabeza a recursos humanos ahorraría que se cumplieran, pero no. Pero la no realidad... no es lo habitual. ¿Se puede hacer un contrato temporal por sustitución por baja IT? Por baja de IT, sí, sí, claro. Es sustitución de personas. Ya no se llama interinidad, se llama sustitución de personas. Y es lo que explicaba antes, incluso si, por ejemplo, la persona está de maternidad, hay bonificaciones. O sea que, o paternidad, sustitución de la maternidad o la paternidad tiene bonificaciones. O sea que sí, claro, por supuesto. Vale, yo tengo otra por aquí que le he hablado también con miembros de nuestra junta, que veo que también están conectados y seguramente también les gustaría hacértela. Cuando llevas a cabo acciones en el seno de tu organización o de tu entidad, en este caso pienso por ejemplo en las ONG o en las empresas de inserción, está sujeta a proyectos que en su mayoría o en la totalidad vienen por la administración pública y dependes de que ellos te renueven el proyecto.
¿cuál es la modalidad que nos recomienda o que debemos de aplicar al personal contratado afecto al proyecto? Para mí es el fijo discontinuo. El fijo discontinuo, una vez que acaba el proyecto, mandas a la persona al desempleo, y si en 3 meses no tienes otro proyecto que asignarle o no sale ese proyecto ni ningún otro, pues se extingue la relación laboral, evidentemente, porque no hay otro tipo de contrato actualmente. Los contratos temporales no se pueden hacer, la obra de servicio ha desaparecido. Yo entiendo que no hay otro tipo de contrato que el fijo discontinuo. Tampoco digo que fuera indefinido o normal, porque te da la posibilidad de suspenderlo 3 meses y enviarlo a desempleo cuando finaliza el proyecto. Y bueno, el otro día escuché que los contratos fijos discontinuos eran una oportunidad, porque el ahorro de las indemnizaciones por término de contrato va a ser importante. Sí. Si lo miras así, Mm. yo no lo había pensado, pero puede ser una oportunidad. Una oportunidad, en lo que entiendo que sí, que evidentemente tiene que cambiar la forma de trabajar, la forma de gestionar. Yo creo que tenemos que potenciar dentro de las empresas la gestión del desempeño, que hay que evaluar más a la gente de forma más constante, potenciar los periodos de prueba, que a veces nos olvidamos y son muy importantes. Pues también otro apunte que tenemos que tener para revisar los convenios colectivos, porque a veces no le damos importancia, y tener un periodo de prueba de 2 meses, ahora que estamos hablando de contratos indefinidos, pues te da cierto margen para que evalúes a esa persona y veas si es la persona que necesitas. Ahora una pregunta sectorial, en concreto al sector naval, que trabaja mucho en función de picos de producción. ¿Qué pasa? Pues que si el convenio te lo permite, la opción es el fijo discontinuo. Lo sacas cuando tienes el pico de producción y lo devuelves al desempleo cuando acaba el pico de producción. Y lo vuelves a llamar. La única obligación que tienes es que tienes que volverlo a llamar cuando te aumente tu pico de producción. No puedes, como a lo mejor hacíamos antes, que llamabas a otra persona. Ahora tienes que llamar a esta persona que tiene fija discontinua. Aunque en sectores tan especializados como el naval, seguro que había una bolsa de trabajo de la que se iba tirando. Ahora, pues ahora se van a ahorrar las indemnizaciones por término de contrato. Porque acaba el llamamiento, lo manda al desempleo y vuelve. Eso sí, todo eso teniendo en cuenta que tengan un buen convenio sectorial y que no limite los contratos de obra o servicio, porque si no, lo primero que hay que hacer es ponerse mano a la obra a negociar eso. Pues sí. Había entendido que los contratos celebrados antes del 31 de diciembre se seguían rigiendo por la normativa anterior. Una circunstancia de producción que por convenio te permitía llegar a los 12 meses con una sola prórroga, y ponen un ejemplo, inicio octubre de 2021 y fin de febrero de 2022, ¿no podría llegar al año con una prórroga de 8 meses? Yo entiendo que no. Yo entiendo que no, es que no te lo van a permitir. Cuando lo vayas a intentar mecanizar, te va a decir que no. Bueno, y aquí preguntan, ¿y qué pasa si no es válido el trabajador? ¿Eso es el periodo de prueba? Pues de ahí que debamos potenciar los periodos de prueba de los convenios. Porque si no es válido, en un periodo de prueba de 2 meses, que además que habría que poner que fuera por tiempo efectivo de trabajo, si es un fijo discontinuo, de manera de que si tú lo tienes trabajando 1 mes y tiene 2 meses de periodo de prueba, el segundo mes quede para cuando prestes ese servicio y no que transcurra por el tiempo, que creo que en 2 meses ves si vale o no vale. Aunque hayan pasado 4 meses de la contratación, si el periodo de prueba es por días de trabajo y está establecido así en el convenio, será por cada día que trabaje, con lo cual tendrá que acumularse, imagínate que fueran 2 meses, 60 días de trabajo. Y ahí sabes si es bueno o no. Exacto. Y si se ha pasado el periodo de prueba,
pues habrá que extinguir el contrato con un despido disciplinario, como siempre. Sí, que usar la figura del fijo discontinuo no quiere decir que te tengas que quedar Con él de por con vida, esa persona trabajadora, puedes efectivamente. prescindir del contrato como antes también se podía. Exacto, exacto. Pues yo no veo más preguntas por aquí. Si se me escapa, o que me avisen los compañeros que están revisando el chat, darles las gracias, trasládatelas también a Rafael, por favor, Isabel. Nada, esto yo creo que entre todos iremos caminando con esta reforma que no ha hecho sino empezar, y será la jurisprudencia y los despachos como el de ustedes y las asesores laborales los que nos vayan ayudando en este camino. Y también dependeremos bastante de lo que digan los jueces, porque yo creo que esta reforma laboral se le dará una vuelta de tuerca en los juzgados. Exacto. Pues, Isabel, a ver si en un minutito acabamos a las 1:15. Me acaban de poner otra pregunta para no dejarlas. En un fijo discontinuo, pasado el periodo de 3 meses, si no se vuelve a disponer del proyecto para el que fue contratado en su momento para poder realizar nuevamente el llamamiento, ¿hay que realizar indemnización a ese trabajador? Por supuesto. Lo que pasa que ahí estaría, si lo tienes para un proyecto y ese proyecto, una amortización de puestos, despido objetivo. Exacto. Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias y que sigan todos teniendo una jornada así de fructífera como ha empezado esta. Muchas gracias por todo. Nada, a ti.